¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Esta mañana vamos a continuar con nuestro diario de oración. Pero antes de eso vamos a cantar una alabanza titulado Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Jorge Lozano, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Amén. 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 Somos ese pueblo de Dios que Dios ha levantado para esta época. Amén. Somos ese pueblo escogido, esa nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que vamos a compartir en esta mañana nuestro diario de oración, sabiendo siempre de que Dios nos habla constantemente, Dios nos está instruyendo, Dios nos está preparando, Dios nos está sanando, Dios nos está liberando a través de la palabra, ¿no? A través de este diario que sale de lunes a sábado. Y que hoy, hoy miércoles 12 de octubre, el tema para hoy nos habla de las 24 horas que restauran el Edén. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 18. ¿Amén? Génesis 2, del 1 al 18. Solamente vamos a leer Génesis 2:8. Y dice la palabra de Dios en esta mañana: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Amén? Dios había creado su máxima creación, valga la redundancia, al hombre, Adán y Eva. Y lo puso ahí en el huerto del Edén para que lo labrase, lo cuidase, tomara dominio sobre todo lo que Dios había preparado para ellos. Les había dado el pacto, les había dado todo, toda la bendición del huerto del Edén. ¿Ve? Entonces, esta mañana vamos a entrar a nuestra introducción para poder ver los 3 puntos importantes en este día. Por eso, si queremos aferrarnos al pacto de Dios de una manera precisa, creo que muchos anhelamos eso, estar concentrados en Cristo, estar concentrados en su palabra. Por eso en esta mañana dice, si nos aferramos al pacto de Dios de una manera precisa, tenemos que recordar 2 palabras importantes en esta mañana. Y a través de esta palabra poder grabar todo el día este diario de oración que está trayendo constantemente la palabra de Dios. Por eso esas 2 palabras son, primero, el talento celestial de todos los creyentes que han recibido la salvación y la aplicación de la palabra. 2 importantes palabras para esta mañana, para que todo el día nos acompañe, es el talento celestial y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. El problema es que talento celestial y la palabra de Dios no se están aplicando el día de hoy en la realidad. Estamos viviendo una vida de ficción, estamos viviendo una vida muy religiosa delante de Dios. No podemos experimentar realmente el talento celestial de todos los creyentes realmente que han recibido salvación y la aplicación de la palabra de Dios. Amén. Ser hacedores de la palabra, no solamente es oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Y este es el problema normalmente de muchas iglesias que están desconociendo estos misterios, están desconociendo ese talento y al poder aplicar la palabra en nuestras vidas. ¿Amén? Y por eso es que están sufriendo constantemente. Por eso que muchas iglesias están siendo cerradas, es por eso que muchos pastores están siendo atacados constantemente, siendo destruidos por Satanás. Los ataques vienen constantemente, pero si estamos aferrados a la palabra, conocemos realmente el talento celestial, conocemos y aplicamos la palabra, vamos a poder vencer en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, porque Dios estará obrando en nuestras vidas. Cuando nos aferramos a la palabra, Satanás es aplastado debajo de nuestros pies. Se levantan las obras de Dios Trino, ese Dios manifestado a través del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los ángeles nos acompañan cada día.
Esa es la promesa de Dios, que Él iba a estar con nosotros a través de Manuel, dando su palabra, confirmándonos en el campo de que Él está con nosotros y la protección de ángeles que están al servicio de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Sin embargo, como no podemos aplicar la palabra el día de hoy en la vida, entramos en Génesis 3, el egocentrismo, Génesis 6, el falso éxito, también viene Génesis 11, el falso éxito, amén. Génesis 3, el egocentrismo, Génesis 6, el materialismo, y Génesis 11, el falso éxito. Sin darnos cuenta caemos en esto. Sin darnos cuenta no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin darnos cuenta, no podemos aplicar en nuestras vidas también y disfrutar del talento celestial, el talento que Dios nos ha dado. Por eso, en cambio, aquellos que sí pueden aplicar la palabra, pueden ver el comienzo y fin del mundo. Por eso no son tentados por sí mismos, por sus propias cosas o por sus propias avaricias. Han visto realmente y han podido aplicar la palabra en su vida. Es importante, hermanos, en esta mañana entender eso, de que podemos leer mucho, podemos orar mucho, podemos congregar mucho, podemos devocionar mucho delante de Dios, pero si no aplicamos la palabra como es, no podremos recibir respuestas y caeremos engañados en los 12, no solamente en Génesis 3, 6 y 11, sino en los 12 problemas fundamentales que la humanidad está caída y que Satanás ha puesto como trampa para que el ser humano, el cristiano, no disfrute la vida de Dios cuando uno aplica la palabra de Dios. Amén. Ellos lo ven que es obvio, ellos lo ven que es inevitable y también absoluto cuando tienen problemas. También ven lo que es solo las respuestas únicas y la recreación cuando tienen respuestas. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Las que aplican la palabra en su vida. ¿Quiénes son estas personas? Las que han grabado la palabra de una forma precisa y concreta en sus vidas el Evangelio y pueden aplicarlo en los momentos de dificultades, en momentos de que no hay respuestas y en momentos que hay respuestas. Y en el asunto del día de hoy, como problemas, conflictos y crisis, pueden ver el talento y con las personas del día de hoy, no solamente ven lo que se han equivocado, lo que son incorrectos o lo que van a fracasar, sino ven el talento celestial de las personas. Esto tenemos que ver. Amén. Al aplicar la palabra, al ver constantemente el campo, vamos a poder ver el talento celestial de las personas que Dios nos envía a través de los discípulos, a través de la bendición de los encuentros. Sumando todo esto, estas personas que ven el talento celestial llevan recados de Dios que les permite solamente a cada uno de ellos, con las 24 horas que restauran el Edén. Amén. Entonces, sumando todo esto, podemos ver realmente el plan de Dios manifestado en cada persona. Porque podemos realmente, a través de Génesis 3:15, la simiente, el pacto de Cristo, confesado por Pedro en Mateo 16:16, ver el talento celestial y seremos y cumpliremos el deseo de Dios, llevando los recados de Dios, no los recados de Satanás, sino recados de Dios, siendo los siervos de Dios, siendo esos permanentes, esos líderes, esos discípulos que Dios ha levantado para esta época. Y que nos permitirá realmente en cada día y a través de las 24 horas disfrutar de la restauración del huerto, la bendición del huerto, la bendición del aliento de vida, la bendición de nuestra identidad, nuestra autoridad restaurada por Dios, la bendición de que nuestro pacto en Cristo ha sido restaurado. Eso tenemos que entender en esta mañana. ¿Amén? Entonces, en el punto número 1 habla de que el acontecimiento que provocó la mayor maldición en la historia de la humanidad. Punto número 1, tenemos que ver que el acontecimiento que provocó la mayor maldición en la historia de la humanidad son los acontecimientos del huerto de Edén, el acontecimiento del Nefilim y de la Torre de Babel. Como hemos visto al principio de la introducción, vemos estos tres acontecimientos. Amén. El acontecimiento del egocentrismo, cuando Satanás engaña al hombre, lo hace pecar,
y lo separa de la bendición del huerto, lo separa de Dios. Génesis 3, del 1 al 6. También podemos ver el acontecimiento en Nefelín, en la historia o en la época de los gigantes, la época donde el materialismo entró de una forma terrible después de que el hombre se separa de Dios. Eso lo podemos experimentar en Génesis 6. También podemos ver el acontecimiento, el evento de la Torre de Babel en Génesis 11, donde el hombre quiso llegar a Dios sin Dios, quiso hacerse un hombre, quiso tener éxito sin Dios y fracasó. Amén. Entonces, había estos acontecimientos en la historia humana hasta ahora. Hasta ahora se sigue sufriendo con esto. Hasta ahora Satanás está engañando a las personas a través de lo que pasó también en el huerto del Edén. Se sigue replicando en la vida del ser humano. Se sigue copiando, se sigue dando estos problemas en muchos hermanos, muchos creyentes que desconocen la bendición del talento celestial y la bendición de poder aplicar la palabra en sus vidas. Y como no pueden hacerlo, están viviendo una vida religiosa de sufrimiento, caen constantemente en esta trampa que Satanás ha puesto al mundo entero. Dos, la mayor bendición en la historia humana. Punto número dos, la mayor bendición en la historia humana. Por eso la mayor bendición que Dios dio es Génesis 3:15, Cristo, la simiente de la mujer. Génesis 6:14, el arca, la salvación, que representa y simboliza a Cristo. Génesis 12, el 1 al 3, la bendición que Dios le dio a Abraham, el orden de Dios de salir de la idolatría, porque Dios estará junto con nosotros. Amén. Este pacto es la mayor bendición de Dios para restaurar la economía de la luz, el reino de Dios, el Edén. Eso es importante, hermano, porque necesitamos proclamar el Evangelio a las naciones. Necesitamos llevar esta palabra como pueblo de Dios, llevar al mundo entero la salvación que viene solamente de Cristo. Y reconocer de que Jesús es el Cristo, el mediador de un mejor y un nuevo pacto en nuestras vidas. Amén. El punto número 3 nos habla de las obras que se establecen en aquellas personas que tienen el pacto. El punto número 3 habla de las obras que se establecen en aquellas personas que tienen el pacto. Absolutamente se han levantado las obras para aquellas personas que tienen este pacto. Es obvio que se levanten. Es obvio que las personas que apliquen la palabra en medio de las circunstancias puedan recibir y puedan disfrutar las obras que esas personas tienen al aferrarse al pacto. A través de ellas, primero Abraham, después Isaac, Jacob y José, y los 7 remanentes tuvieron las evidencias definitivas. ¿Por qué? Porque aplicaron la palabra. Se aferraron al pacto de una forma precisa y concreta. Recibieron respuestas que nunca antes y nunca después. Recibieron respuestas sin precedentes, donde ellos pudieron quedar como testigos absolutos de un Dios que cumple su palabra, que cumple su promesa. Y lo podemos experimentar en la historia de estos hombres de fe. Entre la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, esto de José, los 7 remanentes de la Biblia, Pablo, Timoteo, todos los hombres y mujeres de Hebreos 11, todos los hombres y mujeres de Romanos 16 experimentaron esto, porque ellos pudieron aplicar en medio de la persecución, en medio del caos, en medio de las respuestas, en medio de donde no hubo respuestas, ellos experimentaron la palabra de Dios en sus vidas, aplicaron la palabra. Por eso desde ahora debemos ser modelos que reciben las respuestas. ¿Cómo? Aplicando la palabra de Dios en nosotros cada día, en nuestros trabajos del día de hoy y en las personas del día de hoy. Entonces, que en esta mañana experimentemos, recibamos la gracia de Dios para aplicar la palabra. Amén. No solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Lo que Dios nos ha mandado a hacer, apliquémoslos en nuestra vida, nuestra familia, donde estemos, y vamos a recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, que es mucho más que la economía. Por eso, de esta manera, podremos tener diferentes ojos. ¿Para qué? Para ver la iglesia, ver la respuesta, los trabajos, personas de nosotros mismos. Y a esto le llamamos el sistema del pacto, que es el pacto que se ha personalizado en mi vida. ¿Amén? No solamente el pacto de Cristo
o el pacto es Dios en estos hombres y mujeres de la Biblia, no solamente el pacto revelado en Abraham, Isaac, Jacob, José, los 7 remanentes, sino el pacto revelado en mi propia vida, personalizando el Evangelio, aplicando en mi vida el Evangelio, ese Evangelio que ellos experimentaron, el pacto revelado en tus corazones, que yo pueda entrar a ese sistema del pacto, que es el pacto que se ha personalizado en mi corazón, en mi propio campo. Por eso después se forma el sistema de la oración como el sistema de solo, el sistema de las respuestas únicas y las respuestas de la recreación. Amén. El sistema de la recreación. Entonces es un sistema que encontramos en las escrituras. Entonces es un sistema no inventado por nosotros, sino es un sistema que está en la palabra. Es un sistema que lo aplicaron los hombres y mujeres de la Biblia. Lo sigue aplicando hasta ahora las personas que reciben respuestas en el campo. Entonces se levantarán las respuestas de la recreación del mundo, donde estemos, donde vayamos. Recibiremos el cumplimiento de la palabra. Cuando lo apliquemos, cuando seamos hacedores de la palabra, podemos realmente disfrutar de estas 24 horas que restauran las bendiciones del huerto del Edén. Amén. Donde Dios nos dio nuestra identidad, de Génesis 1:27, nuestra autoridad, de Génesis 1:28. Amén. El pacto de Génesis 2, del 15 al 17, también nos dio una familia. Amén. Génesis 2, del 20 al 25, también nos dio la bendición del huerto del Edén. De Génesis 2, del 1 al 18, también podemos ver el aliento de vida que Dios nos dio a través de su palabra. En Génesis 2:7, también podemos ver que más la palabra de Dios cumplida en nosotros. La palabra de Dios revelada en nuestras vidas a través del Evangelio absoluto de que Jesús es el Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Así que no olvidemos esta palabra, no solamente oigamos la palabra, sino apliquémonos cada día en nuestro campo, en nuestra propia vida, en nuestro trabajo, estudios, en la familia, donde estemos, y veremos las respuestas absolutas de Dios en todo lo que hagamos. Entonces, ¿cuál es la oración esta mañana? Es: Dios, te damos gracias, obra en todos los campos del mundo donde te damos el culto y se levanta la respuesta de la recreación del mundo para poder disfrutar de la bendición que nos das el día de hoy. Padre, permítenos en esta mañana tener la restauración del huerto del Edén en nuestras vidas a través de las 24 horas personales, donde podemos aplicar, Padre, la palabra, a través de la bendición del talento celestial, a través de poder aplicar, Señor, el contenido que tenemos, la revelación de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y así, Señor, tener la respuesta sin precedentes, Padre, en el campo, a través de la restauración de nuestra salud, a través de la restauración de nuestra economía, Señor, esa economía de la luz, para dar a cumplimiento, Señor, la evangelización del mundo. Permítanos, Padre, en este tiempo, grabarlo de una forma correcta, que tu Santo Espíritu nos guíe, siempre nos muestre el camino hacia la evangelización del mundo, cumpliendo el gran deseo tuyo que tienes, Padre, de que el mundo conozca de ti, de que el mundo se establezca y conozca, Padre, y tener esa bendición del encuentro con las personas en cada campo, en cada área donde estemos, Padre. Oramos, Dios, para que este pacto absoluto se cumpla en nosotros. La más grande respuesta para la humanidad, el acontecimiento, Señor, de Génesis 3, es quebrantado, Padre, cuando experimentamos la respuesta única de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que es Cristo, que vino, Señor, como el verdadero profeta, rey y sacerdote a nuestras vidas, quebrantando, Padre, la maldición, quebrantando el trasfondo del infierno, quebrantando, Padre, la maldición que acarrió, Señor, la desobediencia del huerto del Edén, la desobediencia de Adán y Eva, Padre, y que nos ha llevado de las tinieblas a tu luz admirable, que nos llevaste y nos estás llevando, Padre, de muerte a vida, de maldición a bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos grabar las 24 horas este pacto, este evangelio, poder aplicar a nuestras vidas, así como los remanentes de la Biblia, así como Dios, como así también nos lo dice la palabra de Dios.
cuando mencionan a estos hombres de la fe, estos patriarcas, dicen al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de José, al Dios de los 7 remanentes, al Dios de Pablo. Ese es Dios. Tenemos que experimentarlo cada día en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Permite, Padre, que podamos ver todo esto en nuestra propia vida. Hermanos, grabemos el Evangelio. Hermanos, que permitamos en esta mañana que la palabra se cumpla en nosotros. ¿Cómo? Aplicándolo, sabiendo de que Dios está cumpliendo su palabra y su obra en nosotros. Que podamos disfrutar este tiempo. ¿Ven? No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activa la campanita, todas las notificaciones, así que cuando estemos subiendo nuestra diaria oración puedes disfrutar de ella. Amén. Dios me lo bendiga.